¿Alguna vez te has sentido abrumado por las preocupaciones al punto de pensar que no hay salida? En Mateo 6:34 Jesús nos enseña: no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene ya sus problemas. Este versículo no es solo una sugerencia, sino una invitación a descansar en la confianza de que Dios tiene el control de nuestras vidas. Hoy exploraremos cómo dejar de lado la ansiedad y permitir que la fe transforme nuestras circunstancias. Descubrirás que confiar en Dios no solo alivia el peso del corazón, sino que abre la puerta a una paz que supera todo entendimiento. Si alguna vez te has preguntado cómo abandonar las preocupaciones y vivir en la plenitud que Él promete, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para entregar tus preocupaciones al único que puede cargarlas por ti? Las preocupaciones no son simples pensamientos pasajeros. Son cadenas invisibles que te impiden avanzar, una sombra constante que parece oscurecer hasta los días más soleados. Pero lo que muchos no saben es que estas preocupaciones, aunque parecen incontrolables, tienen raíces profundas que están directamente conectadas con nuestra fe y nuestra relación con Dios. Jesús, en Mateo 6:27, hace una pregunta que resuena con fuerza. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? En estas palabras encontramos una verdad poderosa. Nuestras preocupaciones no cambian las circunstancias, pero sí pueden alejarnos de la paz que Dios quiere darnos. La preocupación es una de las herramientas más comunes que el enemigo usa para desenfocar nuestra atención de las promesas de Dios. Cuando permitimos que el miedo y la incertidumbre dominen nuestro corazón, olvidamos que servimos a un Dios que es soberano, que tiene el control absoluto sobre todo. El problema radica en que nuestras mentes están entrenadas para buscar soluciones humanas, para confiar en lo que podemos ver y tocar, en lugar de descansar en la provisión divina. Desde el principio de la creación, esta ha sido una lucha constante para la humanidad. Adán y Eva, en el jardín del Edén, se preocuparon por obtener algo que creyeron que les faltaba, ignorando que Dios ya les había provisto todo lo necesario para vivir en plenitud. Esa misma mentalidad sigue presente hoy, llevándonos a una vida llena de ansiedad y desconexión espiritual. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos da una clave fundamental para superar este ciclo de preocupación. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta no es solo una instrucción, es una invitación. Pablo nos recuerda que la solución no está en nuestras propias fuerzas, sino en llevar nuestras preocupaciones al único que puede manejarlo todo, Dios. Pero aquí está la gran pregunta: ¿cómo podemos dejar de preocuparnos cuando el mundo nos grita constantemente que debemos estar alerta, planificar y controlar todo? Para entender mejor esto, consideremos la historia de Marta y María, relatada en Lucas 10, 38, 42. Marta, abrumada por las tareas del hogar, estaba preocupada y ansiosa, mientras que María eligió sentarse a los pies de Jesús y escuchar su enseñanza. Cuando Marta se quejó, Jesús le respondió: Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y esta no le será quitada. Este relato no solo nos muestra que las preocupaciones nos distraen de lo verdaderamente importante, sino que también nos enseña que confiar en Dios implica priorizar su presencia sobre nuestras propias agendas. ¿Cuántas veces
hemos sido Marta, corriendo de un lado a otro, tratando de solucionar todo, mientras ignoramos al único que tiene el poder de resolver nuestras cargas. La raíz de nuestras preocupaciones a menudo se encuentra en una falta de confianza. Tal vez no lo admitamos, pero en lo más profundo de nuestro corazón nos cuesta creer que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Nos aferramos a la idea de que debemos ser nosotros quienes tengamos el control, quienes aseguremos nuestro futuro, nuestra familia, nuestra finanza, pero esta mentalidad no es nueva. En el libro de Éxodo vemos cómo los israelitas, después de ser liberados de la esclavitud en Egipto, comenzaron a quejarse y a preocuparse en el desierto, dudando de que Dios pudiera proveer para sus necesidades. A pesar de haber visto el poder de Dios en los milagros de las plagas y la apertura del Mar Rojo, permitieron que la incertidumbre del presente nublara su confianza en el Creador. Sin embargo, la provisión de Dios no depende de nuestras circunstancias, sino de su carácter. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. La clave está en recordar sus promesas y anclarnos en ellas cuando las preocupaciones comiencen a invadirnos. En Jeremías 29:11 Dios declara: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo no es una simple frase motivadora, es una garantía de que incluso cuando no vemos la salida, Dios ya ha trazado el camino. Pero para experimentar esta verdad, necesitamos confiar plenamente en Él. Cuando nuestras preocupaciones dominan nuestra mente, comenzamos a tomar decisiones basadas en el miedo en lugar de en la fe. Esto no solo nos lleva a errores, sino que también afecta nuestra salud emocional y espiritual. El enemigo lo sabe y usa nuestras preocupaciones para mantenernos atrapados en un estado de duda y frustración. Pero Dios nos llama a un nivel más profundo de fe, uno que desafía nuestra lógica y nos invita a descansar en su soberanía. Isaías 26:3 nos ofrece una promesa transformadora. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios está con nosotros en medio de ellos. En medio de la vida cotidiana, las preocupaciones pueden aparecer de formas inesperadas. Una factura inesperada, un diagnóstico médico, un conflicto familiar. Pero cada uno de estos desafíos es una oportunidad para recordar que no estamos solos. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la historia de Josafat, rey de Judá, cuando se enfrentó a una amenaza de guerra inminente. En lugar de sucumbir al miedo, reunió al pueblo y oró, diciendo: Dios nuestro, ¿no juzgarás tú a estos enemigos? Nosotros no tenemos fuerza para enfrentar a este ejército tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, pero en ti ponemos nuestra confianza. 2 Crónicas 20:12. La respuesta de Dios fue clara: no teman ni se desalienten ante este gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Esta historia nos muestra que cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios, Él actúa de maneras que superan nuestra imaginación. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios usa las pruebas y los momentos de incertidumbre para fortalecer nuestra fe y recordarnos su fidelidad. Job, a pesar de perder todo lo que tenía, declaró: aunque Él me mate, en Él esperaré. Job 13:15. Esta declaración de confianza absoluta no vino de alguien que vivía en comodidad, sino de alguien que entendió que la paz verdadera no depende de las circunstancias, sino de la presencia de Dios. Hoy, esa misma invitación
está abierta para nosotros. Dios nos llama a soltar nuestras preocupaciones, a dejar de intentar resolverlo todo por nuestra cuenta y a confiar en Él con todo nuestro corazón. Esto no significa ignorar nuestras responsabilidades, sino reconocer que no estamos diseñados para cargar con todo el peso de la vida. Jesús nos invita en Mateo 11, 28, 30. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Estas palabras son un recordatorio de que cuando le entregamos nuestras preocupaciones a Dios, Él nos alivia y nos guía. En última instancia, la raíz de nuestras preocupaciones no es el problema en sí, sino nuestra percepción de Él. Cuando cambiamos nuestra perspectiva y recordamos que Dios es más grande que cualquier circunstancia, comenzamos a experimentar una libertad que solo Él puede dar. La fe no es la ausencia de preocupaciones, sino la decisión de confiar en Dios a pesar de ellas. Y cuando lo hacemos, descubrimos que su paz, esa que sobrepasa todo entendimiento, comienza a gobernar nuestros corazones y mentes. ¿Estás listo para confiar en Él y soltar el peso que llevas cargando? El peso de la preocupación muchas veces nace de nuestra incapacidad para soltar el control, esa necesidad constante de tener la última palabra en cada detalle de nuestras vidas. Pero, ¿qué pasaría si dejáramos de cargar ese peso y confiáramos en que Dios está al mando? El Salmo 55, 22 nos dice: entrega tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que el justo tropiece y caiga. Este versículo no es solo un consuelo, es un llamado a soltar lo que no podemos manejar y descansar en la promesa de que Dios está trabajando, incluso cuando no podemos verlo. Sin embargo, dar este paso de fe no siempre es fácil, especialmente en un mundo que nos enseña que debemos ser autosuficientes y responsables de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Desde los tiempos bíblicos, las personas han luchado con la idea de soltar el control. En el libro de Génesis, Abraham recibió una promesa extraordinaria de parte de Dios, que sería el padre de una gran nación. Sin embargo, cuando las circunstancias parecían contradecir esa promesa, Abraham y Sara intentaron tomar el asunto en sus propias manos, lo que los llevó a decisiones que no estaban alineadas con el plan divino. Aunque Dios finalmente cumplió su palabra y les dio a Isaac, esta historia nos recuerda lo que sucede cuando confiamos más en nuestras propias habilidades que en la soberanía de Dios. Cada vez que intentamos manejar la vida bajo nuestras propias fuerzas, corremos el riesgo de alejarnos del propósito que Él ha preparado para nosotros. Jesús mismo abordó esta lucha por el control en Mateo 6, 25, 26, cuando dijo: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Con esta enseñanza, Jesús nos invita a reflexionar sobre la inutilidad de nuestras preocupaciones. Cada vez que nos aferramos al control, olvidamos que nuestro Padre Celestial cuida de nosotros con un amor perfecto y que no hay detalle de nuestra vida que escape de su atención. En momentos de incertidumbre, el instinto humano nos lleva a buscar respuestas inmediatas. Queremos resolver los problemas de manera rápida y eficiente, sin considerar que nuestras acciones, aunque bien intencionadas,
a menudo están limitadas por nuestra perspectiva finita. En contraste, Dios tiene una visión completa de nuestras vidas y un plan que trasciende el momento presente. Isaías 55, 8, 9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Este pasaje es un recordatorio poderoso de que aunque no entendamos todo lo que está sucediendo, podemos confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Consideremos también el ejemplo de Moisés, quien tuvo que aprender a soltar el control en una de las situaciones más tensas de su vida. Cuando se encontró frente al Mar Rojo, con el ejército de Faraón acercándose rápidamente, el pueblo de Israel entró en pánico, pero Moisés respondió con fe diciendo: no tengan miedo, manténganse firmes y verán la liberación que el Señor les traerá hoy. Éxodo 14:13. En ese momento crítico, Moisés no intentó resolver la situación por su cuenta, sino que confió en que Dios haría lo imposible. Y así fue. El mar se abrió y los israelitas cruzaron en seco. Este acto milagroso no solo liberó al pueblo, sino que también les enseñó a depender de Dios en lugar de sus propias fuerzas. Soltar el control requiere humildad, algo que muchas veces va en contra de nuestra naturaleza humana. Nos gusta pensar que tenemos todas las respuestas y que nuestra planificación cuidadosa garantizará el éxito. Sin embargo, Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Este versículo nos recuerda que aunque hacemos planes, es Dios quien tiene la última palabra. No significa que debamos ser irresponsables o pasivos, sino que debemos reconocer que hay límites en lo que podemos hacer y que confiar en Dios no es una señal de debilidad, sino de sabiduría. Cuando aprendemos a soltar el control, algo asombroso sucede. Comenzamos a experimentar la paz que solo Dios puede dar. Filipenses 4:7 describe esta paz como algo que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz no depende de que todas las circunstancias sean perfectas, sino de la certeza de que Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Es la misma paz que permitió a Daniel confiar en Dios incluso cuando fue arrojado al foso de los leones y que sostuvo a los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego. Ellos no intentaron escapar ni manipular la situación. Simplemente confiaron en que Dios estaba en control y Él obró de manera milagrosa. A lo largo de la Escritura vemos un patrón constante. Cuando las personas eligen confiar en Dios y soltar el control, experimentan su fidelidad de maneras poderosas. Pero este no es un camino fácil. Implica un acto de entrega total, como el que hizo Jesús en el jardín de Getsemaní. En Mateo 26:39 oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En este momento de agonía, Jesús modeló la entrega perfecta, rindiendo su voluntad a la del Padre y confiando en que su plan era bueno, incluso cuando implicaba sufrimiento. Esa misma invitación está abierta para nosotros hoy. Soltar el control no significa que nuestras vidas estarán libres de dificultades, pero sí significa que no tenemos que enfrentarlas solos. En 1 Pedro 5:7 se nos exhorta: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Este versículo nos recuerda que Dios no solo tiene el poder para manejar nuestras preocupaciones, sino que también tiene el deseo de hacerlo. Él no es un Dios distante, sino un Padre amoroso que se preocupa profundamente por cada aspecto de nuestra vida. En un mundo que valora la autosuficiencia y la independencia, confiar en Dios puede parecer un acto radical, pero es precisamente esa confianza la que nos libera de las cadenas de la ansiedad y nos permite caminar con seguridad
sabiendo que estamos en las manos del Creador del universo. Cuando dejamos de intentar controlar cada detalle, descubrimos que Dios ya está trabajando a nuestro favor, abriendo caminos donde no los había y haciendo lo que nosotros nunca podríamos lograr por nuestra cuenta. A medida que avanzamos en este viaje de fe, es crucial recordar que soltar el control no es algo que hacemos una sola vez. Es un proceso continuo, una decisión diaria de confiar en Dios en lugar de nuestras propias fuerzas. Esto requiere intencionalidad y una relación cercana con Él, alimentada por la oración y la meditación en su palabra. En Salmos 37:5 se nos dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Este es un llamado a la acción, no a la pasividad. Significa que damos lo mejor de nosotros, pero siempre con la conciencia de que el resultado final está en manos de Dios. Soltar el control es un acto de fe que transforma no solo nuestras circunstancias, sino también nuestro corazón. Nos libera de la carga de tratar de manejar lo incontrolable y nos permite descansar en la certeza de que Dios está al mando. Al igual que Moisés frente al Mar Rojo o Jesús en Getsemaní, podemos encontrar paz y fortaleza al rendir nuestras preocupaciones al único que tiene el poder de hacer todas las cosas nuevas. ¿Estás dispuesto a soltar el control y confiar en que Dios tiene un plan perfecto para tu vida? Cuando lo haces, descubres que su yugo es suave y su carga es ligera y que en sus manos todo encuentra su propósito. La fe es un refugio poderoso en medio de las tormentas de la vida, pero también es una lucha constante en un mundo que nos invita a dudar. La ansiedad y la preocupación, alimentadas por el temor a lo desconocido, se convierten en obstáculos que nos impiden experimentar la plenitud que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, la fe no es simplemente una creencia pasiva, es un antídoto activo que nos permite enfrentar nuestras preocupaciones con la confianza de que no estamos solos. En Proverbios 3, 5, 6 encontramos una instrucción clara. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este versículo no es solo una invitación, es una promesa de que al caminar en fe, nuestras cargas se alivian y nuestros pasos son guiados por aquel que conoce el final desde el principio. A lo largo de las Escrituras, la fe aparece como una fuerza transformadora que lleva a hombres y mujeres a vivir más allá de sus circunstancias. En el libro de Mateo, Jesús desafió a Pedro a caminar sobre el agua, un acto que requería un abandono total de la lógica y una dependencia absoluta en su palabra. Pedro, impulsado por la fe, dio el primer paso, pero cuando su mirada se desvió hacia el viento y las olas, el miedo lo hundió. ¡Señor, sálvame!, clamó. Y de inmediato Jesús extendió su mano y lo levantó, diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo 14, 30, 31. Este relato no solo revela la fragilidad de nuestra fe cuando nos enfocamos en las circunstancias, sino que también muestra la disposición de Dios para rescatarnos cuando nuestra confianza flaquea. El poder de la fe no radica en nuestra capacidad de mantenerla intacta, sino en aquel en quien confiamos. Es un acto de rendición que reconoce nuestras limitaciones y proclama que Dios es suficiente. La fe no elimina los problemas, transforma nuestra manera de enfrentarlos. En Hebreos 11, conocido como el capítulo de los héroes de la fe, se nos presenta una lista de hombres y mujeres que, a pesar de sus debilidades y circunstancias adversas, caminaron en obediencia y confianza. Desde Noé, quien construyó un arca cuando aún no había señales de lluvia,
hasta Abraham, quien estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Cada uno de ellos vivió una fe que desafió la lógica humana y abrazó la certeza de las promesas divinas. La fe también es una decisión diaria. En Isaías 26:3 se nos dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo no solo describe el resultado de la fe, sino también el esfuerzo consciente que implica mantener nuestros pensamientos en Dios. La paz que sobrepasa todo entendimiento no es un regalo que simplemente llega. Es el fruto de una relación profunda y constante con el Señor, una relación que se cultiva a través de la oración, la lectura de su palabra y la práctica diaria de confiar en su dirección. La fe no solo nos fortalece a nivel personal, sino que también tiene el poder de impactar a quienes nos rodean. En el libro de Daniel, los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego, se negaron a inclinarse ante la estatua del rey Nabucodonosor, declarando: nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y si no nos libra, sepa usted, oh rey, que no serviremos a sus dioses. Daniel 3, 17, 18. Este acto de fe no solo los salvó del fuego, sino que también llevó al rey a reconocer el poder del Dios verdadero. La fe que se sostiene incluso en medio de las pruebas más intensas no pasa desapercibida. Es una luz que guía y transforma. Uno de los mayores desafíos de la fe es confiar en Dios cuando no entendemos su plan. En muchas ocasiones nuestras preocupaciones surgen porque queremos respuestas inmediatas. Pero Dios trabaja en tiempos y formas que a menudo están fuera de nuestra comprensión. En Romanos 8:28 se nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta promesa nos invita a mirar más allá del presente y a confiar en que, incluso cuando las cosas no salen como esperábamos, Dios está orquestando algo mayor. La fe no elimina el dolor ni la dificultad, pero nos permite encontrar propósito en medio de ellos. Cuando los israelitas enfrentaron el muro de Jericó, probablemente parecía imposible que simples gritos y trompetas derribaran una ciudad fortificada. Sin embargo, ellos obedecieron y confiaron. Y el muro cayó no por su fuerza, sino por la fidelidad de Dios. Este relato nos recuerda que la fe no siempre tiene sentido desde una perspectiva humana, pero siempre conduce a la victoria cuando está arraigada en Dios. Una de las áreas donde la fe se pone a prueba con mayor frecuencia es en nuestras finanzas y provisiones. Jesús, en el Sermón del Monte, nos instó a no preocuparnos por lo que comeremos o vestiremos, diciendo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Esta enseñanza desafía nuestra tendencia a aferrarnos a lo material y nos llama a priorizar nuestra relación con Dios. Al hacerlo, descubrimos que Él es capaz de proveer en maneras que superan nuestras expectativas. En el milagro de la alimentación de los 5,000, Jesús tomó 5 panes y 2 peces y los multiplicó para alimentar a una multitud. Este milagro no solo mostró su poder, sino también su disposición de suplir nuestras necesidades cuando confiamos en Él. La fe también requiere acción. En Santiago 2:17 se nos dice: así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Este versículo no implica que nuestras acciones ganan la salvación, sino que la verdadera fe se manifiesta en cómo vivimos. Cuando confiamos en Dios, nuestras decisiones
actitudes y palabras reflejan esa confianza. Caminamos con valentía, sabiendo que estamos sostenidos por su mano. El desafío de caminar por fe se ve claramente en la vida de Josué, quien después de la muerte de Moisés fue llamado a liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. En Josué 1:9, Dios le dijo: sé fuerte y valiente, no temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Este mandato no fue solo para alentar a Josué, sino para recordarle que su éxito no dependía de su fuerza o habilidad, sino de la presencia constante de Dios. Josué eligió creer en esa promesa y lideró a Israel hacia la victoria. En última instancia, la fe nos llama a vivir en una realidad diferente, una realidad donde no estamos gobernados por nuestras preocupaciones, sino por la confianza en un Dios que nunca falla. En 2 Corintios 5:7 se nos dice: vivimos por fe, no por vista. Este versículo resume la esencia de la vida cristiana. No se trata de lo que podemos ver o controlar, sino de confiar en lo invisible, sabiendo que lo visible es temporal, pero lo eterno es seguro. La fe es la llave que abre las puertas a las promesas de Dios. No siempre sabemos cómo ni cuándo Él actuará, pero podemos estar seguros de que su plan es perfecto. En Salmos 46:10 se nos exhorta: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Este llamado a la quietud no es un llamado a la inacción, sino a un descanso profundo en la certeza de que Dios está obrando, incluso en los momentos en que no lo entendemos. La invitación de Dios es clara. Confiar en Él no es una opción, es una necesidad. Cuando lo hacemos, su paz comienza a reemplazar nuestra ansiedad y su dirección ilumina nuestros pasos. La fe no significa que nunca enfrentaremos problemas, pero sí garantiza que nunca los enfrentaremos solos. ¿Estás dispuesto a caminar en fe y permitir que Dios transforme tus preocupaciones en oportunidades para ver su gloria? Al hacerlo, descubrirás que la fe, aunque desafiante, es el camino hacia una vida abundante y llena de propósito. Cuando confiamos en Dios, algo maravilloso comienza a suceder. Las cargas que nos agobian se transforman en paz. La incertidumbre se convierte en claridad. Y de repente podemos enfrentar la vida con una seguridad que no viene de nosotros, sino de la certeza de que Él está obrando en nuestro favor. Filipenses 4:7 nos recuerda que la paz de Dios, esa que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. No es una paz superficial que depende de que todo esté en orden, sino una paz que permanece, incluso cuando las circunstancias externas parecen desmoronarse. Es el tipo de paz que solo se encuentra cuando dejamos de confiar en nuestras fuerzas y empezamos a descansar en su fidelidad. Dios nunca nos promete una vida sin desafíos, pero sí nos asegura que su presencia estará con nosotros en cada paso. En el Salmo 23:4, David declara con una confianza inquebrantable: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Estas palabras reflejan una verdad profunda. No importa cuán oscuro o incierto sea el camino, la presencia de Dios cambia nuestra experiencia. Esa vara y ese cayado simbolizan su guía y su protección. Un recordatorio de que Él nunca nos deja solos en nuestras luchas. Los beneficios de confiar en Dios no se limitan a un solo aspecto de nuestra vida. Transforman cada área de nuestro ser. Cuando entregamos nuestras preocupaciones a Él, experimentamos un cambio radical, no solo en cómo enfrentamos los problemas, sino también en cómo entendemos nuestra propia identidad.
La ansiedad muchas veces distorsiona nuestra percepción, haciéndonos sentir pequeños, insuficientes o incapaces. Pero al confiar en Dios, nuestra perspectiva cambia. En Romanos 8:15, Pablo escribe: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Esta declaración nos recuerda quiénes somos en Cristo. No esclavos del temor, sino hijos amados que pueden descansar en su cuidado. La confianza en Dios también nos permite experimentar gozo, incluso en medio de las pruebas. Santiago 1, 2, 3 nos exhorta a considerar como un motivo de alegría el enfrentar diversas dificultades, porque éstas producen perseverancia. Esta idea puede parecer contradictoria al principio, pero revela un principio espiritual profundo. Cuando confiamos en Dios, nuestras pruebas se convierten en oportunidades para crecer y fortalecernos. El gozo no es la ausencia de dolor, sino la certeza de que Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros, incluso en los momentos más difíciles. Además del gozo, confiar en Dios produce un sentido de propósito. Muchas veces nuestras preocupaciones nacen de la sensación de que estamos luchando sin dirección, de que nuestras acciones no tienen un impacto real. Pero al confiar en Dios, descubrimos que nuestras vidas tienen un significado eterno. En Jeremías 29:11, Dios declara: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Esta promesa nos asegura que nuestras vidas no son un accidente, que cada paso, incluso los más inciertos, forma parte de un plan divino diseñado para nuestro bien. La confianza en Dios también nos libera de la necesidad de compararnos con los demás. En un mundo donde constantemente se nos mide por lo que hacemos, lo que tenemos o cómo nos vemos, la presión puede ser abrumadora. Sin embargo, en Salmos 139, 13, 14, se nos recuerda: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Estas palabras nos liberan de la carga de intentar cumplir con las expectativas de los demás, permitiéndonos descansar en la verdad de que somos valorados y amados tal como somos. La paz, el gozo, el propósito y la libertad son solo algunos de los beneficios de confiar en Dios. Pero hay algo más profundo que ocurre cuando nos rendimos a su voluntad. Nuestra relación con Él se fortalece. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Confiar en Él no solo transforma nuestras circunstancias, sino que también nos acerca más a su corazón. En esa relación íntima encontramos una fuerza que va más allá de lo que podemos imaginar. La transformación que ocurre al confiar en Dios también impacta nuestras relaciones con los demás. Cuando dejamos de aferrarnos a nuestras preocupaciones y descansamos en su cuidado, nos volvemos más pacientes, más amables, más dispuestos a perdonar. En Colosenses 3, 12, 13 se nos exhorta a revestirnos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros y perdonando como el Señor nos perdonó. La confianza en Dios nos permite vivir estas virtudes porque ya no estamos centrados en nuestras propias inseguridades. Estamos seguros en su amor. A medida que avanzamos en este camino de confianza, es importante recordar que no se trata de un esfuerzo momentáneo, sino de una práctica constante. Cada día
trae nuevos desafíos, nuevas preocupaciones que amenazan con robarnos la paz. Pero en Lamentaciones 3, 22, 23 encontramos una verdad que renueva nuestras fuerzas. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Esta renovación diaria nos da la capacidad de enfrentar cada día con esperanza, sabiendo que su gracia siempre es suficiente. Confiar en Dios también nos da una perspectiva eterna. Muchas de nuestras preocupaciones surgen de enfocarnos únicamente en el aquí y el ahora. Pero al recordar que nuestra ciudadanía está en el cielo, como dice Filipenses 3:20, nuestra perspectiva cambia. Las dificultades terrenales, aunque reales, palidecen ante la gloria eterna que nos espera. Este enfoque eterno no minimiza nuestros problemas, pero nos da la fuerza para enfrentarlos con una confianza renovada. El acto de confiar en Dios no siempre es fácil, pero es profundamente liberador. En 2 Corintios 12:9, Pablo escribe: pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Estas palabras nos recuerdan que no necesitamos ser fuertes por nuestra cuenta. Es en nuestra dependencia de Dios donde encontramos verdadera fortaleza. Al confiar en Dios, dejamos de cargar el peso de nuestras preocupaciones y descubrimos que Él ya ha hecho el trabajo pesado por nosotros. En Juan 16:33, Jesús nos dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Esta victoria no solo asegura nuestro futuro, sino que también nos da el valor para enfrentar el presente con confianza. Cada uno de estos beneficios no es solo un regalo que recibimos al confiar en Dios, sino una invitación a una vida más plena, una vida donde las preocupaciones ya no tienen el control, porque hemos elegido confiar en el único que tiene el poder de transformarla. Esta confianza no solo nos cambia a nosotros, sino que también nos permite ser testigos de su amor y su fidelidad ante el mundo. ¿Qué más podríamos necesitar que saber que estamos en las manos de un Dios que es fiel, amoroso y poderoso? La oración es el puente que conecta nuestras preocupaciones con la paz de Dios. A menudo nuestras ansiedades crecen porque intentamos enfrentarlas solos, cargando con un peso que nunca estuvimos destinados a llevar. Sin embargo, la Biblia nos ofrece una solución clara y poderosa: presentar nuestras cargas al Señor a través de la oración. Filipenses 4:6 nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Estas palabras nos revelan una verdad profunda. La oración no solo es es una puerta que nos lleva directamente a la presencia de Dios, donde encontramos respuestas, dirección y consuelo. La oración no es un monólogo, es una conversación con aquel que nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. En Mateo 6:8 Jesús dice que nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad antes de que se lo pidamos. Sin embargo, no se trata solo de presentar nuestras necesidades, sino de crear una comunión íntima con Dios, de abrir nuestro corazón y permitir que su paz llene los lugares más oscuros de nuestras preocupaciones. En Marcos 1:35 vemos cómo Jesús, aun estando rodeado de multitudes que buscaban su enseñanza y sanidad, se apartaba a lugares solitarios para orar.
Este hábito no era opcional para él, era esencial. Si el mismo Hijo de Dios dependía de la oración para renovar sus fuerzas y encontrar dirección, ¿cuánto más necesitamos nosotros ese tiempo a solas con el Padre? Cuando nos acercamos a Dios en oración, algo extraordinario sucede. Nuestras cargas se hacen más ligeras. No porque los problemas desaparezcan de inmediato, sino porque recordamos quién está con nosotros. En Salmos 55, 22 se nos asegura: entrega tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que el justo tropiece y caiga. Este acto de entregar nuestras preocupaciones no solo alivia el peso de nuestro corazón, sino que también abre la puerta para que Dios obre de maneras que van más allá de lo que podemos imaginar. A través de la oración le damos permiso a Dios para intervenir en nuestras vidas, confiando en su tiempo y su sabiduría. La oración también es una herramienta poderosa para alinear nuestra voluntad con la de Dios. Muchas veces nuestras preocupaciones surgen porque queremos controlar el resultado de cada situación, pero la oración nos recuerda que no somos los arquitectos de nuestro destino. En Mateo 6:10, Jesús nos enseña a orar: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Estas palabras no son solo una declaración de sumisión, sino una afirmación de confianza en que los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros. Cuando oramos con esta actitud, no solo dejamos de preocuparnos por lo que no podemos controlar, sino que también encontramos paz al saber que nuestras vidas están en manos de un Dios perfecto. La oración no es solo una práctica individual, también tiene un impacto comunitario. En Hechos 4:31, después de que los discípulos oraron juntos, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Este evento no solo fortaleció su fe, sino que también les dio el valor para continuar predicando el Evangelio a pesar de la persecución. Cuando oramos como comunidad, no solo compartimos nuestras cargas unos con otros, sino que también experimentamos la presencia de Dios de una manera poderosa y colectiva. En Mateo 18:20 Jesús promete: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta promesa nos recuerda que no estamos solos, ni en nuestras preocupaciones, ni en nuestras oraciones. La oración también es un acto de resistencia espiritual. En Efesios 6:18, Pablo nos instruye a orar en todo momento con toda oración y súplica en el Espíritu, y a mantenernos alertas con toda perseverancia. Esta exhortación nos muestra que la oración no solo es una respuesta a las preocupaciones, sino también una herramienta para combatirla. Cuando nos arrodillamos en oración, no estamos huyendo de nuestros problemas, estamos enfrentándolos con la fuerza de Dios. La oración es un arma poderosa que nos protege del desánimo y nos da la valentía para seguir adelante, confiando en que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. En la oración encontramos guía para tomar decisiones que de otro modo podrían paralizarnos de ansiedad. Santiago 1:5 nos asegura: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da todo generosamente sin menospreciar a nadie. Esta invitación a buscar sabiduría no es solo para las grandes decisiones, sino también para los pequeños momentos del día a día que pueden generar estrés e incertidumbre. Cuando buscamos a Dios en oración, Él nos da claridad y dirección, recordándonos que no tenemos que caminar solos. La oración no requiere palabras elocuentes ni fórmulas complicadas. En Romanos 8:26, Pablo nos dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y que intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este versículo nos consuela al recordarnos
que no necesitamos tener las palabras correctas para acercarnos a Dios. Su Espíritu intercede por nosotros, entendiendo nuestras necesidades más profundas. Incluso cuando no sabemos qué decir, la oración sigue siendo un canal abierto de comunicación con Dios. Uno en el que nuestras preocupaciones son escuchadas y atendidas. En muchas ocasiones, orar nos lleva a una transformación interna. Mientras presentamos nuestras peticiones a Dios, Él trabaja en nuestro corazón, moldeándonos para que confiemos más en Él. En Salmos 37:4 se nos dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Este deleite no significa que siempre recibiremos lo que pedimos, sino que al acercarnos a Dios, nuestros deseos comienzan a alinearse con los suyos. La oración no solo cambia nuestras circunstancias, cambia nuestra perspectiva, permitiéndonos ver la vida a través de los ojos de la fe. La oración también nos conecta con las promesas de Dios, recordándonos que sus palabras son firmes y ciertas. En 1 Juan 5, 14, 15 se nos asegura: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Este nivel de confianza transforma nuestra actitud hacia la preocupación. Ya no vemos nuestras dificultades como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para ver a Dios obrar de manera milagrosa. Cuando confiamos en Dios a través de la oración, nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Él se profundiza. En Hebreos 4:16 se nos invita: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esta invitación no solo nos asegura acceso directo a Dios, sino también su ayuda en el momento justo. En lugar de cargar nuestras preocupaciones solos, podemos acercarnos al trono de la gracia con la certeza de que Dios nos escucha y actúa a nuestro favor. La oración no siempre trae respuestas inmediatas, pero siempre trae paz. En Salmos 41 el salmista declara: pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Estas palabras nos recuerdan que la oración no es solo un acto de fe, sino también de paciencia. En el tiempo perfecto de Dios, las respuestas llegan y mientras esperamos, su presencia nos sostiene. La invitación de Dios a orar no es una carga, es un regalo. Es un recordatorio constante de que no tenemos que enfrentar nuestras preocupaciones solos. A través de la oración encontramos la paz, la guía y la fortaleza que solo Dios puede dar. ¿Qué mejor lugar para llevar nuestras cargas que a los pies de aquel que puede manejarlas todas? La oración no solo transforma nuestras circunstancias, sino que también nos transforma a nosotros, acercándonos más a su amor y propósito. Cuando confiamos en Dios, nuestras vidas se convierten en una historia de victoria, escrita no por nuestra fuerza, no, sino por su fidelidad. Las preocupaciones que una vez parecían invencibles comienzan a desvanecerse ante la certeza de que el Señor está obrando. Esta verdad resuena en Isaías 40:31, donde se nos promete: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. La confianza en Dios no solo nos sostiene, sino que también nos eleva por encima de las circunstancias, dándonos una perspectiva
que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. La historia de la fe está llena de momentos en los que el poder de Dios transformó lo imposible en posible, no porque las personas fueran fuertes o sabias, sino porque eligieron confiar. En Josué 6, el pueblo de Israel enfrentó el enorme muro de Jericó, una fortaleza que representaba un obstáculo insuperable desde cualquier perspectiva humana. Sin embargo, en lugar de buscar métodos convencionales para derribarlo, siguieron las instrucciones de Dios, marchando en silencio y tocando trompetas. Lo que parecía una estrategia irracional desde el punto de vista humano se convirtió en una demostración del poder de Dios. Los muros cayeron no por la fuerza del pueblo, sino por su obediencia y confianza. Confiar en Dios nos permite ver su gloria de maneras que trascienden nuestras expectativas. Cuando dejamos de depender de nuestras soluciones y rendimos nuestras preocupaciones, abrimos espacio para que Él actúe. En Éxodo 14, los israelitas se encontraron atrapados entre el Mar Rojo y el ejército egipcio. En ese momento crítico, Dios habló a través de Moisés diciendo: el Señor peleará por ustedes, ustedes quédense quietos. Éxodo 14, 14. Al confiar en esa promesa, fueron testigos de un milagro que quedó grabado para siempre en la historia de su pueblo. El mar se abrió y ellos cruzaron en seco, dejando atrás no solo a sus enemigos, sino también su esclavitud. La victoria no siempre llega en el momento o de la manera que esperamos, pero confiar en Dios nos asegura que su plan es perfecto. En Habacuc 2:3 se nos dice: aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Este versículo nos eres ese que verdad. Se recuerda que el tiempo de Dios no siempre coincide con el nuestro, pero su fidelidad nunca falla. Cada aparente demora es una oportunidad para que nuestra fe crezca y para que nuestras vidas se alineen más estrechamente con su propósito. La confianza en Dios no solo produce victorias externas, sino también una transformación interna. En Filipenses 4, 12, 13, Pablo escribe: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Estas palabras no provienen de una vida libre de problemas, sino de alguien que eligió confiar en Dios en medio de las pruebas más difíciles. Esa confianza no eliminó sus luchas, pero le dio la fuerza para enfrentarlas con gozo y esperanza. Cuando confiamos en Dios, también aprendemos a valorar su provisión en cada temporada de nuestra vida. En Deuteronomio 8:4 se recuerda al pueblo de Israel cómo durante los 40 años en el desierto sus ropas no se desgastaron ni sus pies se hincharon. Este detalle, aparentemente pequeño, es una muestra del cuidado continuo de Dios, incluso en medio de circunstancias desafiantes. Confiar en Él nos permite reconocer y agradecer su mano en las cosas grandes y pequeñas, sabiendo que Él es fiel para suplir todas nuestras necesidades. La confianza en Dios también nos enseña a depender de su gracia en lugar de nuestras propias fuerzas. En 2 Corintios 12:9, Pablo relata cómo, en respuesta a su petición para que se quitara un aguijón en su carne, Dios le dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Este principio nos desafía a cambiar nuestra perspectiva sobre nuestras limitaciones. En lugar de verlas como obstáculos, las entendemos como oportunidades para que el poder de Dios
se manifieste en nuestra vida. Confiar en Dios no es una garantía de que no enfrentaremos dificultades, pero sí nos asegura que nunca las enfrentaremos solos. En Salmos 46:1 se nos recuerda que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Esta promesa es un ancla para nuestra alma, un recordatorio de que incluso en medio de las tormentas estamos firmemente sostenidos por su amor. La victoria que obtenemos al confiar en Dios también tiene un impacto eterno. En Juan 16:33, Jesús declara: yo les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Estas palabras nos aseguran que, aunque enfrentemos pruebas, nuestra victoria final está garantizada en Cristo. Este conocimiento nos da una paz que trasciende las circunstancias, permitiéndonos enfrentar la vida con una confianza renovada. La confianza en Dios transforma nuestra manera de ver el futuro. En Jeremías 17:7-8 se nos dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Este pasaje nos muestra que al confiar en Dios nos convertimos en personas resilientes, capaces de prosperar incluso en medio de las dificultades. Nuestra confianza en Él no solo nos sostiene, sino que también produce fruto que bendice a quienes nos rodean. En última instancia, confiar en Dios nos lleva a un lugar de adoración. Cuando reconocemos su fidelidad, su provisión y su amor, nuestro corazón responde en gratitud. En Salmos 104 se nos invita: entren por sus puertas con acción de gracias, vayan a sus atrios con alabanza, denle gracias, bendigan su nombre. La confianza en Dios nos permite ver cada día como una oportunidad para alabarlo. No porque nuestras vidas sean perfectas, sino porque Él es digno. La invitación de Dios es clara: rendir nuestras preocupaciones y confiar plenamente en su plan. Al hacerlo, experimentamos una paz y una victoria que solo Él puede dar. Cada momento de fe es una declaración de que su poder es mayor que cualquier problema y su amor es más profundo que cualquier temor. ¿Qué podríamos temer sabiendo que el Creador del universo camina a nuestro lado? Confiar en Dios no solo transforma nuestras circunstancias, sino que también nos transforma a nosotros, llevándonos a vivir con propósito, esperanza y un gozo que nada ni nadie puede quitar. La preocupación ha sido una carga que el ser humano ha llevado desde el principio, un peso que muchas veces nos hace perder de vista la inmensidad del amor de Dios y su deseo de liberarnos. Sin embargo, cuando decidimos confiar en Él, algo verdaderamente transformador ocurre. Esta confianza no es un acto pasivo, ni una simple declaración de palabras. Es un compromiso profundo de nuestro corazón que nos permite caminar en la libertad que Él ha diseñado para nosotros. En Proverbios 16:3 encontramos una invitación clara: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Este versículo nos muestra que la confianza no es solo un refugio en tiempos difíciles, sino una llave que desbloquea el propósito divino en nuestras vidas. Confiar en Dios significa abrirnos a una dimensión de vida completamente diferente, una en la que la fe sustituye al miedo y la certeza de su soberanía reemplaza la incertidumbre. Pero esta confianza no surge de la noche a la mañana, se desarrolla en la relación diaria con Él. Es en esos momentos íntimos en los que nos acercamos a través de la oración, la adoración y la meditación en su palabra,
donde descubrimos que Dios es fiel, incluso cuando las circunstancias parecen contradictorias. En Salmos 46:10 se nos dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Estas palabras nos llaman a una quietud espiritual, a detener nuestra lucha interna y permitir que Él tome el control. La preocupación tiene una forma de distorsionar nuestra percepción, llevándonos a creer que todo depende de nosotros. Pero la realidad es que cada paso que damos está sostenido por la gracia de Dios. Él no solo que no te conoce el final de la historia, sino que está activamente involucrado en cada detalle del camino. En Isaías 40:31 se nos promete: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Esta renovación es un recordatorio de que al soltar nuestras preocupaciones y confiar en Él, no solo encontramos descanso, sino una nueva fortaleza para enfrentar lo que venga. Uno de los aspectos más profundos de confiar en Dios es cómo nos transforma internamente. La preocupación a menudo está arraigada en un temor de perder, de fallar o de enfrentarnos a lo desconocido. Pero al confiar en Dios, nuestros corazones se vuelven más sensibles a su voz y menos dominados por los gritos del miedo. En Ezequiel 36:26, Dios promete: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Este cambio interno no solo nos libera de la ansiedad, sino que nos permite vivir con una perspectiva renovada, una en la que reconocemos su mano en cada aspecto de nuestra existencia. La confianza en Dios también nos lleva a vivir con gratitud, incluso antes de ver los resultados. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. A través de la gratitud declaramos nuestra fe en que Dios está obrando, incluso cuando no entendemos su plan. Esta actitud no solo alivia nuestras preocupaciones, sino que también abre nuestros ojos para ver las bendiciones que ya están presentes en nuestras vidas. Otra faceta poderosa de confiar en Dios es cómo transforma nuestra manera de ver los desafíos. Donde antes veíamos obstáculos insuperables, ahora vemos oportunidades para experimentar su poder y fidelidad. En Romanos 5:3-4, Pablo escribe: nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce perseverancia, la perseverancia, carácter, y el carácter, esperanza. Este proceso de crecimiento espiritual es el fruto de una vida entregada a Dios, una vida en la que los problemas no son una carga, sino un medio para acercarnos más a Él. Confiar en Dios también significa vivir con una perspectiva eterna. Muchas de nuestras preocupaciones surgen porque estamos enfocados únicamente en el presente, en lo que está frente a nosotros. Pero al recordar que nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo, como se menciona en Filipenses 3:20, nuestras prioridades cambian. Ya no vivimos atrapados por el afán del día a día, sino que avanzamos con la certeza de que todo lo que hacemos tiene un impacto eterno. Esta perspectiva nos da paz y nos libera de la urgencia de querer resolverlo todo en el momento. Cuando decidimos confiar en Dios, también comenzamos a reflejar su paz a quienes nos rodean. Nuestra fe se convierte en un testimonio vivo de su poder y amor. En 2 Corintios 3:3, Pablo describe cómo los creyentes son cartas escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Esto significa que nuestra confianza en Dios no solo nos transforma a nosotros,
sino que también impacta a los demás, mostrando al mundo que hay esperanza y seguridad en Él. La preocupación a menudo nos hace vivir con la sensación de que estamos luchando solos, pero confiar en Dios nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande. Somos parte de su cuerpo, su iglesia, una comunidad diseñada para apoyarnos unos a otros en fe y amor. En Hebreos 10, 24, 25 se nos anima: preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Esta comunidad no solo fortalece nuestra confianza en Dios, sino que también nos ayuda a llevar nuestras cargas de una manera que nunca podríamos hacer solos. La confianza en Dios no es el final de un viaje, es el comienzo de una nueva forma de vivir. Es un llamado a caminar con valentía, sabiendo que no importa lo que enfrentemos, Él es suficiente. En Salmos 23, 1, David declara con una certeza profunda: el Señor es mi pastor, nada me falta. Estas palabras no son solo un consuelo, sino una declaración de confianza inquebrantable en la provisión de Dios. Al hacerlas nuestras, encontramos una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de su presencia constante. Cada momento en que elegimos confiar en Dios es un acto de adoración, una declaración de que Él es digno de nuestra fe. En Apocalipsis 4:11 los ancianos en el cielo proclaman: digno eres, ¿no, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta adoración no solo ocurre en el cielo, sino también aquí en la tierra, cada vez que elegimos soltar nuestras preocupaciones y descansar en su soberanía. En última instancia, confiar en Dios nos lleva a una relación más profunda con Él. No se trata solo de encontrar soluciones a nuestros problemas, sino de conocer su corazón, de experimentar su amor y de ser transformados por su gracia. En Juan 15:4 Jesús nos dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Este llamado a permanecer es el núcleo de nuestra confianza en Dios. Un recordatorio de que nuestra fuerza, nuestra paz y nuestro propósito solo se encuentran en Él. La invitación está abierta. Dios nos llama a soltar nuestras preocupaciones, a dejar de lado nuestras luchas internas y a confiar completamente en Él. No porque sea fácil, sino porque es ahí donde encontramos la verdadera libertad. Su promesa permanece: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Hebreos 13:5. ¿Qué mejor lugar para estar que en las manos de un Dios que nos ama con un amor eterno y que siempre está obrando para nuestro bien? Cuando confiamos en Él, descubrimos que nuestras preocupaciones no son el fin, sino el comienzo de una vida llena de su paz, su gozo y su propósito eterno.